Bueno, en esta noche quiero traerles una pequeña enseñanza, teniendo en cuenta lo que pues venimos viviendo en esta semana y lo que se conoce comúnmente como el tema de la Semana Santa. ¿Listo? No me voy a enfocar ni voy a darles como una explicación de qué no es la Semana Santa, qué se celebra o qué no se celebra, sino quiero regalarles un mensaje en esta noche, una enseñanza y haciendo alusión a... Claro, bájale el volumen. Haciendo alusión a a una parte muy fundamental que lo que es la religión católica, a través de este tipo de doctrinas como en la Semana Santa y demás, enseñan. Y bueno, pues quiero como poderles transmitir este pequeño mensaje. Básicamente, para eso yo quiero hacerles una pregunta y que cada uno de ustedes se conteste en sus casas, allí donde están en este momento. Y es, ¿qué concepto tengo de mí? O sea, cada uno de ustedes que se haga esa pregunta, ¿y qué concepto tengo yo de mí mismo? Si soy una persona buena o soy una persona mala, ¿sí? Cada uno se va a responder. Y algunos pensarán, quizás yo soy una buena persona, otras personas dirán, bueno, quizás yo soy buena persona o un poco mala persona por X o Y motivo. Una vez ya tengan esa pregunta, esa respuesta en su interior, en su cabeza, en su corazón, eh, voy a hacerles otra pregunta. Esa pregunta sí yo se las hago a ustedes y es, ustedes ya se respondieron a si ustedes son buena o mala persona. Ahora yo les pregunto, ¿qué dice la Biblia o qué concepto tiene la Biblia de usted o de mí? ¿Sí? De todos nosotros. Para eso vamos a ir a una porción de la palabra del Señor en Romanos capítulo 3 verso 10 al 18. En este pasaje bíblico voy a leerlo a favor de todos ustedes, en donde dice lo siguiente a partir del versículo 10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Como vemos, la Biblia tiene un concepto, creería yo y pensaría yo, que completamente diferente y contrario al que de pronto nosotros mismos tenemos de nuestro yo interior, ¿sí? En este momento yo puedo decir que yo soy buena persona, o cada uno de ustedes puede decir, bueno, yo soy buena persona porque no le hago mal a nadie, le doy comida a las personas que no tienen, no digo groserías, eh, procuro hacerle el bien a los demás, pero ese es el concepto que yo tengo, pero la Biblia y Dios mismo nos está mencionando a través de su palabra que el concepto de Él para los hombres de toda la tierra, para los hombres o para la humanidad de toda la tierra, dice que no hay justo ni uno solo. No hay ni uno que sea justo. Dice que no hay ninguno de los seres humanos quien entienda y no hay quien busque a Dios de todo corazón estando en el mundo, ¿sí? Dice que todos los seres humanos se desviaron y a una se hicieron inútiles. Dice la palabra en el verso 12, dice que no hay ni uno que haga lo bueno. Y creo que si hacemos un repaso de cada uno de nosotros en nuestras vidas, ninguno de nosotros hemos, antes de conocer el Evangelio, hecho cosas totalmente buenas ni totalmente justas, ¿sí? Siempre tendríamos que, por X o Y motivo, hacer cosas que deshonraran al Señor o que iban contrarias a lo que Dios quiere de nosotros.
Por eso la Biblia está diciendo que no hay ni siquiera uno. Y más adelante nos va diciendo que cada persona o las personas son sepulcros abiertos en su garganta, que son personas que engañan con su lengua, que tienen maldición, tienen amargura en su corazón, que los pies de muchos se apresuran es a derramar sangre, a cometer delitos, ¿sí? A quebrantar vidas. Dice que ninguno ha conocido camino de paz. ¿Por qué? Porque nuestra afortunado o desafortunadamente, dependiendo desde el punto de vista que lo veamos en el Evangelio, eh, dice que no hemos conocido ninguno camino de paz, ¿sí? Por nuestros propios medios ninguno hemos conocido camino de paz y que no hay temor, ninguno hemos tenido temor de Dios hasta antes de conocerlo, obviamente, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta ese concepto que la Biblia nos hace y ese concepto que tiene Dios mismo de nosotros a través de su palabra, yo quiero hacerles otra pregunta y que ustedes mismitos se van a responder. Y es, ¿qué me espera a mí delante de Dios, del Dios vivo, de ese Dios que dice en el verso 18 ahí, dice que no hay temor de Dios delante de sus ojos? Entonces, la pregunta que sigue es, ¿qué me espera delante de ese Dios que me menciona la Biblia el día en que yo muera? ¿Sí? Entonces, ¿qué me espera a mí delante de Dios el día en que yo muera? Para eso podemos ver en Romanos 6:23 que dice la Biblia que la paga del pecado, o sea, por haber tenido ese camino desviado, por haber llevado esa vida sin temor a Dios, por haber quebrantado nuestros caminos, por tener nuestra boca llena de maldición, nuestro corazón de amargura, por no hacer lo bueno, por no entender y por no ser justos, haciendo un resumen de todo lo que nos decía ahí en Romanos 3. En Romanos 6 nos dice que por todo ese tipo de cosas y por tener ese corazón y esa condición, dice que la paga de todo eso que nosotros hacemos malo, que para Dios es pecado, dice que es la muerte, ¿sí? Pero dice también que la dádiva de Dios es vida eterna, a través de Cristo o en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces yo quiero hacerles otra pregunta teniendo en cuenta todo este tema de la Semana Santa que se celebra precisamente en estos días y es si si Dios, si el Dios vivo en el que cada uno de pronto de ustedes cree, ¿sí? Pero haciendo alusión al Dios de la Biblia, al Dios que nos muestra la palabra, que nos enseña la palabra, si ese Dios tiene el concepto en que ninguno de nosotros somos justos y que todos nosotros hemos pecado, nos hemos desviado, entonces la pregunta es, ¿cuál cree usted que es el medio de salvación para esa condenación que dice en Romanos 6? En Romanos 6 nos dice que por ese pecado, por esas cosas malas que hemos hecho, merecemos y nuestra condena es morir, ¿sí? Entonces, ¿cuál es esa salvación? O sea, ¿cuál es el medio o la forma para evitar esa condena de muerte? La Biblia también en otra porción nos dice que eh, la segunda, o sea, la muerte primera es la muerte física, en donde todos conocemos, donde morimos físicamente, donde nuestro cuerpo deja de respirar, de funcionar, y hay una segunda muerte que es la muerte espiritual, que esa segunda muerte es donde nuestra alma va a pasar una condena eternamente separado de Dios, en el lago que arde con fuego de azufre, donde dice que va a haber sufrimiento eterno. Esa es la muerte segunda. Entonces yo les pregunto, y la pregunta para que se respondan o se hagan cada uno de ustedes es, ¿cuál es el medio para poderme salvar yo de eso? Y hoy en día el mundo y las diferentes creencias y religiones que existen nos venden y nos ponen, digamos, en nuestras manos una serie de conocimientos y de creencias en las cuales aparentemente podemos tener algún tipo de salvación o de no entrar en esa condenación, ¿sí? Y para eso entonces yo les pongo una serie de ejemplos muy básicos y que son como los más conocidos de lo que tiene que ver con las creencias y las religiones. Entonces, por ejemplo, tenemos el budismo, en donde el budismo se basa en las creencias que nacieron hace muchos años mediante una persona llamada Buda y esas creencias de creer en la iluminación espiritual y demás.
¿Sí? ¿Será que a través de esas creencias budistas podemos salvarnos de esa condena que nos habla Romanos? De que la paga de nuestro pecado es la muerte. ¿Será que a través del budismo podemos llegar a esa iluminación y no ser condenados espiritualmente? Otra que existe y que son creencias que son muy reconocidas a nivel mundial es el islamismo o el islam, donde ellos creen en un Dios llamado Alá y las creencias de ellos también se basan en obras y en temas de agradar a su Dios a través de obras, ¿sí? ¿Será que a través de Alá podemos salvarnos de la condenación del Dios de la Biblia? Teniendo en cuenta que Alá no es el mismo Dios que habla la Biblia, no es nuestro mismo Dios, sino es una creencia diferente. O el hinduismo. El hinduismo tiene miles de dioses. Las creencias de los hinduistas, inclusive en algún documental veía en una ocasión que cada familia podía crear su dios para cada necesidad. Es decir, si yo tenía necesidad de ser sano, entonces yo me inventaba un dios en mi cabeza, hacía una figura y lo ponía para que ese dios me sanara. O si otra familia tenía un Dios y a través de mi fe yo recibía algún tipo de beneficio de ese Dios, él se convertía en mi Dios. Entonces, en esa creencia del hinduismo existen miles de dioses, ¿sí? ¿Será que a través de alguno de esos miles de dioses del hinduismo podemos recibir esa salvación o ese perdón o salvarnos de esa paga del pecado que es la muerte? O lo que hemos conocido y lo que en Colombia es muy conocido en religión, lo que es el catolicismo. No podemos afirmar los que creemos y estudiamos la palabra que el catolicismo es el mismo evangelio del Señor Jesucristo porque no es el mismo. Ni la religión católica es lo mismo que los que nos mencionamos o nos decimos cristianos o las personas que seguimos a Cristo como sus discípulos, ¿sí? Como discípulos de Cristo. No es lo mismo una persona que es discípula y que vive el Evangelio al catolicismo, porque el catolicismo tiene una serie de dogmas y creencias totalmente erradas a lo que se cree como tal del Evangelio primitivo y de lo que se creó, de lo que el mismo Señor Jesucristo fundamentó. Entonces, por ejemplo, el catolicismo es otro de las creencias a nivel internacional que también tiene digamos que una posición a nivel mundial bastante fuerte y a través del catolicismo, como les mencionaba al principio, ahorita en Semana Santa, entonces ellos tienen una serie de ritos y de procesos en los cuales según ellos pues reciben santificación o salvación, ¿sí? En el catolicismo, por ejemplo, nos dicen o nos venden la idea que la Virgen María intercede, que la Virgen María salva, que si nos morimos sin arrepentimiento, sin perdón, vamos al purgatorio, que el Papa hace unos días salió en medios de comunicación que el Papa había dado perdón y había perdonado los pecados de todo el mundo. Y las demás creencias que existen a nivel mundial, ¿será que a través de alguna de estas creencias nosotros podemos recibir realmente esa salvación de esa condena que ya hablábamos hace un momento, que es la muerte física y la muerte espiritual? Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué nos enseña a nosotros la Biblia y en el Dios que nosotros en este momento creemos? ¿Sí? En primera carta escrita a Timoteo en el capítulo 2 del versículo 4 al 6 dice que dice la Biblia, dice en ese texto lo siguiente, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. O sea que si la Biblia nos está mostrando a través de su palabra que el único medio de salvación es Jesucristo hombre, nos está diciendo y es muy claro en Primera de Timoteo, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿sí? Espero pues encuentren el texto, Primera de Timoteo 2, versículo 4 al versículo 6. Dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo, ¿sí? Y dice que Él mismo se dio, Cristo mismo se dio en rescate por todos nosotros. O sea que si la Biblia nos está diciendo que solo hay un Dios y solo hay un mediador, solo hay un mediador entre el Padre, entre el Dios Padre y nosotros como seres humanos.
¿sí? Es decir, que podemos decir que a través del hinduismo, que tiene más de 1000 dioses, podríamos recibir salvación. ¿Ustedes qué creen? Para que se respondan allá en su casa. ¿Usted cree que a través de la iluminación espiritual que nos ofrece el budaísmo podemos llegar a la salvación verdadera y al perdón de nuestros pecados? Quizás podemos tener una mejor vida terrenal a través de esas creencias, ¿sí? Quizás podamos mejorar algunas de nuestras conductas o de nuestra forma de vivir. Pueda que sirva para mejorar nuestras vidas, pero no nos da salvación. Y eso es lo que realmente nos debería importar, ¿cierto? Dice en Timoteo, en el que estábamos leyendo, dice, el cual se dio a sí mismo, Jesucristo, él mismo dijo, yo voy a darme en rescate por todos los seres humanos o por todos sus escogidos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, dice la Biblia. ¿Cuál es ese debido tiempo? Es hoy, es hace 2000 años, es hace 500 años, es hace 100 años, es hace 19 años, es hace 2 años, es hace 3 años. Es al debido tiempo en que cada uno de nosotros hemos recibido el testimonio de que Cristo se dio por mí, ¿sí? Ese es el tiempo, en el debido tiempo que nos habla la Biblia. Aunque se dio hace 2000 años aproximados, que Cristo vino a la tierra, se dio por nosotros en la cruz. Ese testimonio de lo que Él se dio lo estamos conociendo nosotros 2000 años después. Entonces, la pregunta ahí para que lo sigan procesando es, ¿a través de quién realmente yo puedo recibir salvación? Ya la Biblia nos está dando la respuesta. Dice que a través de Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, ¿sí? Es el único que puede darnos salvación. No nos da salvación la Virgen María. Yo sé que de pronto para muchos de los que están conectados por X o Y motivo, por creencias familiares o por creencias culturales, nos han enseñado que María, la que llaman Virgen María, es intercesora entre Dios y los hombres, o que la Virgen María intercede por nosotros. Pero la Biblia nos dice que el único mediador, el único que puede estar entre Dios y los hombres es Jesucristo. Amén. En Hebreos capítulo 9 verso 27 dice que de tal manera está establecido para los hombres, para todos los seres humanos. Si usted nació de una mujer, si usted se formó en un vientre, si usted fue concebido a través del vientre de una mujer y nació de ese vientre, para usted aplica este texto y dice que de tal manera está establecido que para todos los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto viene el juicio. Hebreos capítulo 9, versículo 27 y versículo 28. Dice, así también, en el texto, dice, así también, verso 28, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Entonces este texto nos está enseñando y nos confirma que nosotros como seres humanos nacemos de nuestras mamás, ¿sí? Nos formamos como seres humanos en un vientre y nacemos, y después de nacer ya hay una condena. Y nos está diciendo, está establecido que para todos los hombres mueran una sola vez. O sea que el ciclo de la vida natural que conocemos, nacemos y morimos, ¿sí? Pero nos está aclarando un segundo proceso que hay después de la muerte, después de que morimos físicamente. Dice que después de morir viene un juicio. O sea que en ese juicio nos van a juzgar y nos van a decir, usted hizo o no hizo, usted merece o no merece, dependiendo nuestra situación. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Entonces nos está aclarando nuevamente que fue Cristo y es Cristo el único que fue ofrecido para salvar y para llevar nuestros pecados. ¿Listo? No el budaísmo, no nos... el islam, todas las creencias, el catolicismo procura enseñar a través de María, es a través de otra serie de personajes que estas doctrinas han formado, como el niño Jesús. En el mundo existen más de 1000 Marías para diferentes digamos que creencias,
Entonces, la Biblia nos muestra y nos enseña que es única y exclusivamente a través de Cristo Jesús, a través de Cristo Jesús. ¿Listo? En la primera carta de Juan, en el capítulo 4, verso 9 al 10, nos muestra también que Dios, y nos habla cómo Dios o por qué Dios hizo o permitió porque Cristo Jesús se diese por salvación a nosotros, a los muchos, como decía el texto que leíamos. Dicen en la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 9 al 10. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito, o sea, a Jesucristo, al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Ojo, porque acá nos está también aclarando muchas y nos está de pronto quitando velos que nosotros teníamos de creencias que traíamos desde pequeños. Y es que nosotros, según muchas creencias, nosotros somos los que decidimos amar a Dios. Y nosotros somos los que supuestamente decidimos aceptar y dar ese paso a buscar a Dios. Pero mire lo que dice ese texto en el verso 10. Dice, ¿en qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Sí? Nos está diciendo que no es que nosotros por nuestra voluntad hubiésemos amado a Dios, porque recuerden el primer texto que leíamos en Romanos, donde nos decía que nadie era justo, nadie quería buscar a Dios, todos teníamos nuestro camino desviado. Por eso acá nos aclara que no somos nosotros los que buscamos a Dios, sino que Dios es el que a través de su inmenso y eterno amor, a través de su Hijo Jesús, hizo propiciación por nuestros pecados, nos perdonó esa condenación, esa muerte espiritual que debíamos nosotros merecer, apartados de Dios. Esa muerte fue la que sufrió el Señor Jesucristo en la cruz y se derramó su sangre. ¿Sí? La Biblia dice que para que haya redención de pecados tiene que haber derramamiento de sangre. Y se supone que por nosotros ser los culpables de nuestros mismos pecados y de nuestros mismos delitos, somos nosotros mismos los que debíamos derramar nuestra sangre. Pero démonos cuenta que la Biblia nos enseña que no es a través de ningún otro personaje histórico ni de otra creencia, sino es a través de Cristo, porque Cristo fue el que murió en la cruz, Cristo fue el que derramó su sangre en el momento en que le pusieron los clavos, en el momento en que le cruzaron el costado, en el momento en que le pusieron una corona de espinas, en el momento en que lo azotaron, en todos esos momentos Cristo derramó su sangre y cuando fue crucificado derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, para redimirnos de esa condenación que teníamos nosotros. Amén. Eh, entonces, teniendo en cuenta ese contexto y haciendo alusión un poquito a lo que hablábamos inicialmente, de que en estos días pues se celebra el tema de la Semana Santa, se hacen una serie de procesos y rituales por medio del catolicismo. Ellos hacen mucho enfoque en el tema de las obras, ¿sí? Y todos estos textos nos han mostrado que la salvación, a través de lo que hemos leído en la Biblia, de que no tenemos que hacer ninguna procesión, no debemos recordar cada año, toda una semana, y hacer los montajes de que Cristo murió en la cruz para ser perdonados. Tampoco dice, nos ha mostrado ni nos ha dicho la Biblia en lo que hemos leído, de que nosotros debemos hacer obras, las que usted quiera imaginarse, dar mercado, regalar, hacer. No nos está hablando de ningún tipo de obras para obtener o para que se hubiese podido redimir de nuestros pecados. Simplemente nos está aclarando que esos pecados, que nuestra condenación, se han pagado y ya fueron pagados en la cruz a través de Cristo. O sea que, ¿cómo así? Yo hoy, 2000 años después de que Cristo estuvo en la cruz, si yo pequé hoy, si yo hoy fui grosero, dije una grosería, adulteré, forniqué, robé, lo que sea que se haya hecho, hoy, ¿cómo así que hace 2000 años ya me perdonaron los pecados? Eso es lo que nos enseña la Biblia. La Biblia nos dice que nosotros hoy,
No debemos hacer ningún acto de obras para ser redimidos o perdonados por esos pecados, porque ya fue Jesús en la cruz, ya fue Cristo en la cruz el que derramó su sangre para perdón de esos pecados, ¿sí? ¿Y cómo entonces hacemos la comparación? ¿Será que yo tengo que hacer algo para que Dios me perdone? ¿Será que yo tengo que, eh, no sé, dar, hacer? ¿Será que tengo que esperar que el Papa, como hace una semana sucedió, anuncie públicamente a todo el mundo que nos perdona los pecados y ya yo estoy limpio? ¿Ustedes creen realmente que aunque el Papa se paró y dijo perdonar pecados allá, los homicidas, los adúlteros, los fornicarios, los hechiceros, ladrones, todos los que menciona la Biblia como pecado, ahorita en este momento están viviendo una vida santa, agradable, en comunión con Dios, o seguirán en su corazón haciendo las mismas maldades como hablábamos en Romanos? Yo creo que seguirán haciendo las mismas maldades, ¿sí? Porque el pecado, el perdón de los pecados no los da el Papa, no los da un ser humano. O sea, no los da una persona cualquiera, los da Cristo Jesús. Cristo Jesús es quien da el perdón de pecados a través de su obra redentora en la cruz. Amén. En Efesios capítulo 2, verso 8 al 9, dice que por gracia sois salvos, por medio de la fe. O sea que acá ya estamos viendo que no requerimos ningún tipo de ritual, no requerimos que el Papa haga un acto de perdón de pecados público a nivel mundial para ser perdonados y ser salvos. No necesitamos cada año matar un chivo, un cordero, como hacían antiguamente los judíos, o matar una ovejita para que muera por nosotros, ni tampoco necesitamos supuestamente ser buenas personas, como muchos tenemos ese concepto en algún momento, de que porque yo no mato o no robo, o porque yo le doy cosas a los pobres, porque ayudo a mi vecino, porque sí, porque no digo groserías, por eso soy salvo, no. La Biblia dice que por gracia somos salvos. Por gracia somos salvos a través o por medio de la fe. Es decir, a través de que yo creo en que Cristo hizo esa obra redentora, yo soy salvo a través de esa fe, ¿sí? A través de creer en la obra de redención de Cristo en la cruz, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso fue, esa crucifixión y ese derramamiento de sangre no nos lo están cobrando hoy. O sea, no nos están diciendo, Edward, es que como hacen muchas iglesias, desafortunadamente, o llamadas iglesias, en que dicen pacte siempre o traiga tanto y le damos un certificado de salvación. No, dice que por gracia, por gratitud, es un regalo de Dios. Nadie nos puede cobrar por ese regalo. Nadie nos puede pedir a cambio nada por ese regalo, sino Dios nos lo da gratis. Dice que a través, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, o sea, eso no es porque nosotros queremos o nosotros lo hacemos. Dice, pues es un don de Dios, es don de Dios, ¿sí? No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces vemos que en Efesios capítulo 2, verso 8 al 9 nos está especificando ya y nos está aclarando, y vemos que a través de este texto que las otras religiones, ¿dónde quedan entonces? Donde dicen que haciendo tal tipo de cosas espirituales o haciendo tal tipo de forma de vida o llevando tal doctrina vivida o haciendo cierto tipo de actividades o haciendo cierto tipo de ritos recibimos salvación o perdón. No. La Biblia nos dice que es a través de la gracia de Dios porque es un don de Dios ese regalo. Es un don de Dios y no es por nuestras obras, precisamente para que ninguno de nosotros podamos decir mañana que nos morimos y vamos al cielo y delante del Padre. No, es que yo fui bueno y yo hice cosas buenas y yo leí a los pobres y yo estuve en Semana Santa y no comí pescado en digo, no comí carne en toda la semana y no dije groserías en la Semana Santa, por eso yo soy bueno y yo merezco la salvación. No, dice la Biblia que no es por nuestras obras para que precisamente ninguno de nosotros nos sintamos orgullosos, sino que es un regalo de Dios. Es decir, que esa salvación, ese regalo, es gratis, como les decía ahorita. Recibir ese perdón de pecados es gratis, ¿sí? No tenemos que pagar ninguna condena en purgatorios como nos enseña el catolicismo, no tenemos que hacer ningún tipo de peregrinaciones como nos enseñan otro tipo de religiones, no tenemos que matar ningún animal para recibir el perdón de Dios,
No tenemos que hacer obras como a entregarle cosas a los pobres, o hacer mercados, o regalar, o no hacer, ¿sí? No es a través de nuestras obras, no es a través de una semana donde yo dejo de comer carne y como pescado, pero en mi corazón aún sigue habiendo pecado. No es a través de ese tipo de cosas que se recibe el perdón de los pecados y la salvación, sino es a través de la fe, es a través de creer en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que podemos recibir ese perdón y esa salvación que nos habla la Biblia, ¿sí? Eh, Básicamente ese era como la comparación y lo que les quería transmitir, y quería como que tuvieran muy claro respecto a lo que es la salvación por obras o por gracia. ¿Sí? La Biblia nos enseña y nos es muy, muy clara, muy específica en mostrarnos que no es a través de nuestras obras, no es a través de nuestras creencias, digamos, como culturales que vamos a recibir salvación, sino es a través de nuestra fe en Cristo. ¿Listo? Y para finalizar, vamos a leer en el libro de Juan capítulo 1 verso 12, en donde nos muestra como una pequeña, nos hace la última confirmación, refiriéndola acá en esta enseñanza, una última confirmación de cómo se recibe esa salvación. Y dice que más a todos los que le recibieron, o sea, más a todos los que creyeron en Jesucristo y lo recibieron en su vida, dice, los que creen en su nombre, en Cristo, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Y ese ser hechos hijos de Dios nos hace alusión a que recibieron la salvación a través de Cristo. No nos está hablando, y vuelvo y reitero, no nos está hablando que es a través de ningún tipo de obras, rituales, nada. El único medio para esta salvación que nos habla la Biblia, el perdón de nuestros pecados, es Jesucristo. Él es el único que puede redimirnos, es el único que está intercediendo entre Dios y los hombres, dice la Biblia. Espero pues les haya aclarado un poco el panorama en el tema y el concepto de lo que es la salvación, ¿sí? Para muchos de los que están empezando en el Evangelio, para los que llevan de pronto poco tiempo estudiando la palabra, para los que apenas están empezando a congregar. Estudian la palabra del Señor, la palabra del Señor es el alimento para nuestro espíritu y es nuestra guía, ¿sí? Y si nos damos cuenta, la palabra del Señor es muy clara, eh, en el aspecto, pues, en el que, por ejemplo, hablando en este caso de la salvación, nos muestra y nos enseña cómo, y nos quita muchas de las creencias que a nosotros se nos inculcaron desde pequeños, ¿sí? Yo era uno de los que pensaba de pronto cuando era desde pequeño en que existía un Dios, en que había un Dios, sí, pero en que en algún momento de pronto yo, así me muriera, podía recibir el perdón de Dios, aún estando muerto. Pero la Biblia nos muestra que después de muertos viene el juicio. Ya después de que nos morimos no hay forma de redención, no hay forma de salvación. Ya la oportunidad que usted tuvo fue en la tierra. Después de que nos morimos, ya viene la condenación y el juicio, dice la Biblia. ¿Listo? Y pues la única forma de salvación es nuestro Señor Jesucristo. Eso es todo por el momento, hermanos. Espero les haya sido de edificación. Espero les haya sido de mucha ayuda y de conocimiento en la palabra. Y espero siempre tengan presente lo que les decía. Y en cuanto estudien la palabra de Dios, cada uno de ustedes en su casa tengan presente que Jesús es el único Salvador, el único mediador, el único intercesor, el único redentor, el único que da la verdadera salvación o salvación, porque inclusive muchas de las culturas o creencias del mundo ni siquiera hablan de salvación, pero el Evangelio sí, y que a través de él o de creer en Cristo, aceptarlo, recibirlo como Señor, seguir obviamente digamos que creer y obedecer obviamente a su palabra, es que podemos recibir esa salvación. Después de pronto más adelante vamos a ver otro tema muy importante y que no es ajeno a lo que hemos hablado el día de hoy, y es el nacimiento de nuevo, ¿sí? Que viene enlazado con pues esta serie de textos que hemos hablado, pero pues por el tiempo de pronto no alcanzamos en esta noche. Más adelante lo vamos a estar estudiando y viendo también para los que no conocen de pronto el tema.
Espero Dios los bendiga, les siga haciendo edificación pues estar en el video. Me alegra mucho de verdad que podamos estar muchos conectados por este medio. ¿Listo? Como les decía, ahí queda el video. Suscríbanse al canal para las próximas enseñanzas y educación que se va a estar realizando eh, a todos los diferentes hermanos de la congregación y estamos en contacto. Dios los bendiga.